Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Les saludamos en el nombre del Señor. En, en el día de hoy tenemos un regalo muy especial, un libro que lleva por título Job tenía un problema. ¿Y quién no tiene problemas en el día de hoy? Todas las personas lo tenemos, así que mucho tiempo atrás Job tenía un problema también. Y Dios tenía una solución especial para él. Así que este libro, que lo vamos a obsequiar al que conteste la pregunta, dentro de todos los llamados que hagan, vamos a sortear este libro, un regalo, un obsequio del programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Job tenía un problema. Ese es el libro que vamos a obsequiar hoy día. Y la pregunta está apareciendo en pantalla, ¿por qué pecado iban a apedrear a una mujer? Lo estudiamos hace un programa o dos programas atrás. Así que dejamos esa invitación. Una vez más muestro el libro, un estudio bien contundente, profundo del libro de Job. Job sufrió muchos problemas, muchas tribulaciones, pero sobre todo eso él siempre tuvo presente que Dios estaba en control de todo. Así que un ejemplo para nosotros en el día de hoy, si tenemos algún problema, alguna circunstancia, que confiemos en el Señor que está sobre todas las cosas. Así que vamos a dar comienzo a nuestro estudio y la persona que quiera llevarse el libro puede llamar contestando la pregunta. En el día de hoy vamos a comenzar estudiando el capítulo 8. ¿Nos queda algún tema del capítulo 8? En el versículo 48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron al Señor: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Una pregunta. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y aquí le hacen una pregunta al Señor que tiene que ver con la preexistencia del Señor Jesucristo. Es un tema importante, es un tema profundo que no lo podemos analizar en un solo programa. La preexistencia, ¿qué significa? Que el Señor exista antes de Abraham incluso, que tenían los judíos como el patriarca. Dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy, esa palabra que el Señor utiliza ahí, es la misma que en la antigüedad utilizaba Jehová Dios, el Dios de Israel. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar y antes saludar a todos nuestros alumnos también de los cursos Emaús que están realizando con nosotros cursos por correspondencia. Ellos reciben un libro con una hoja de respuestas y luego entregan la hoja de respuesta y quedan con el libro. Así que esos cursos Emaús están disponibles de forma gratuita. Todo lo que hacemos, nunca vamos a pedir dinero tampoco en este programa, todo queremos hacerlo de forma gratuita. Recibimos de gracia y de gracia damos, dice el Señor.
Es lamentable ver cómo mucha gente sufre porque se les quita dinero en las congregaciones así llamadas iglesias. Es como si el Señor viera a una de sus ovejas y se las trasquila, le quitan la lana a la pobre ovejita y sufren. Y el único concepto que tienen de una iglesia cristiana, de una congregación cristiana, es que le quitaron la plata. Lamentablemente aparece tanta cosa hoy día que por eso nosotros queremos el Evangelio de Jesucristo, pero a través de la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que es la iglesia según la Biblia? ¿Cómo se debe manejar, por ejemplo, eso mismo de las finanzas, pero según la Biblia? ¿Qué es lo que se debe enseñar en una iglesia, pero según la Biblia, la palabra de Dios, y no según otra cosa? Que las iglesias tengan como denominador común la palabra de Dios, porque en el día de hoy puede darse el caso que se esté hablando de psicología, de humanismo, de filosofía, de educación en la iglesia, pero la iglesia, la característica que tiene es la lectura, la enseñanza, la exhortación de la palabra de Dios. Esa es una característica en el mundo cristiano. La cristiandad es porque sigue a Cristo. Y si los que siguen a Cristo no están leyendo la palabra de Dios, no se está exhortando la palabra de Dios, no se está instruyendo en la palabra de Dios, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, cristianismo sin Cristo. Eso lamentablemente prolifera mucho en el día de hoy, que haya una luz, que haya en este mundo que alumbre a todo hombre, a todo ser que quiera venir a las plantas del Señor Jesucristo, reconocerlo como Salvador personal de su vida y de ahí en adelante a través de la Biblia instruirse en cómo se debe vivir en este mundo como cristiano. Mucha gente dice que es cristiana, pero vive como quiere, como se le ocurre o como alguien le dice, pero no como está en la palabra de Dios. Dice el capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Y también en el día de hoy lo que está pasando es que se está criticando mucho cuando se lee la palabra de Dios en contra de algunos pecados. La misma pregunta que estamos haciendo ahora. La respuesta, usted se va a dar cuenta en Juan capítulo 8 por qué pecado se iba a apedrear a una mujer. Y como se nos comentaba también, la ley decía que había que apedrear a las dos personas, ahí querían atrapar al Señor en este juego de preguntas y respuestas, y siempre al Señor lo atacaban de esta forma. Pero cuando volvían los alguaciles y decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es interesante que nunca pudieron pillarle en alguna palabra al Señor, en alguna trampa, que los mismos fariseos y los religiosos, los escribas, le encerraron, le tendieron alguna trampa, el Señor siempre salió victorioso. Y muchas veces el Señor escuchaba tranquilamente la pregunta, y cuando ya no podían hacer nada en contra de él porque les contestaba todo, hacían lo que vemos al final del capítulo 8. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Esta era una característica de los judíos, la lapidación. Ellos apedreaban a aquellos que incurrían en hablar en contra de Dios, o sea, estaban pensando, como lo dicen acá también, le dicen al Señor en el verso 48, tú tienes demonio, tú tienes demonio. ¿Cuál era el odio? ¿Cuál era el rencor? ¿Cuál era la envidia que estos hombres tenían hacia Jesucristo? Era porque Él les enrostraba que ellos, siendo los que tenían que tener la verdad de Jehová, de Dios, de Elohim en la antigüedad, ellos estaban súper alejados de todo lo que tenía que ver con Dios. Habían hecho de lo espiritual un negocio, por eso es que el Señor entra al templo y bota todo lo que ellos tenían ya, porque la casa tenía que ser llamada casa de oración, pero ellos la habían hecho un mercado, vendiendo cosas, ganando dinero a través de la espiritualidad de la gente. Y la gente humilde, la gente que no tenía mucho conocimiento de las cosas espirituales, era llevada por estos hombres religiosos. La importancia de leer la Escritura, la importancia de leer la palabra de Dios, nos dice el verso 47, el que es de Dios,
las palabras de Dios oye. Las palabras de Dios oye. Hay un texto en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice así, Primera de Pedro 4, 11, si alguno habla, cualquier persona que quiera hablar acerca de las cosas de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra del Señor, está en 1 Pedro 4, verso 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que escuchan a hombres que basan su teoría espiritual en cualquier otra cosa, que no es la palabra de Dios. Una invitación especial a que las personas que están en un cargo, según ellos, en alguna congregación, que se preocupen de estudiar su palabra, porque tienen a su disposición 100, 200 oyentes que tal vez no escucharán otra palabra que no sea de los labios de usted. Preocúpese de estudiar la Escritura, la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es lo que decía adelante. La filosofía ocupa la filosofía. El humanismo que ocupe todo el humanismo que quiera. Y sus teorías evolucionistas. Pero el cristiano, el hermano que habla en una congregación, que por favor en el nombre del Señor ocupe la palabra de Dios, ocupe la palabra de Dios. Lamentablemente he tenido la oportunidad de escuchar a personas que se llaman cristianas y creen en la evolución y que el libro de Génesis es una explicación lógica, es casi un cuento, piensan ellos. Lamentablemente estoy hablando de personas que dicen cristianas. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo acerca de toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, ¿qué es lo que dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No una parte, no un pedacito, no lo que aquí sí me gusta, entonces eso es inspirado por Dios. Pero acá habla en contra del adulterio y estoy en adulterio, entonces eso no me gusta y lo saco. No me conviene. La Biblia dice que el afeminado no entrará en el reino de los cielos. No me conviene, entonces lo saco de la Biblia. No, dice toda la Escritura, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, no por hombre. Los santos hombres de Dios fueron inspirados, ellos tomaron su pluma y empezaron a escribir siendo inspirados por el soplo del Espíritu Santo para no cometer margen de error. Y por eso es que la Escritura misma es un milagro en sí. Es un milagro en sí mismo. La palabra de Dios ha pasado por innumerables situaciones y todavía permanece. Y si se destruyera todo el mundo, la palabra de Dios dice también que el cielo y la tierra pasarán. La palabra de Dios no. En estos momentos anda circulando en un satélite por ahí la palabra de Dios. Se pensó en qué enviar al espacio y en un microchip va la palabra de Dios, una palabra especial. Ahí mismo en Timoteo, en 1 de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, entre tanto que voy. Cada hermano, cada hermana, cada persona que tiene el ministerio de la palabra de Dios, ¿en qué se debe ocupar? Para una congregación, el libro de filosofía, de marketing, de economía, de humanismo, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocupémonos en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. ¿Y de dónde vamos a sacar la lectura? De la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, un ejercicio diario, sistemático. Leer la palabra de Dios y lo que aprendo lo enseño a otros y exhorto. Si vemos a un hermano que anda
desviando de sus caminos, exhortarlo y que vuelva al buen camino del Señor. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza, lo que estamos haciendo en el día de hoy, enseñar a través de la misma palabra de Dios. Pero ¿qué pasará si hay personas que, llamándose entre comillas cristianos, basan su teoría o su sistema en cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios? En Juan capítulo 8 vemos que las personas que no eran de Dios no escuchaban la palabra de Dios. Es una división que hace Jesucristo que es radical. Y de repente hay personas que dicen, pero que eso es intolerante. Y bueno, Dios, en el estricto sentido de la palabra tolerancia, Dios puede ser intolerante porque Él no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. Dios es santo y no tolera el pecado. Entonces, tenemos aquí en Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, también acerca de la palabra de Dios. En el verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, cualquier otra cosa que no esté en la Escritura, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cuál es la consecuencia? De eso dice el verso 4, está envanecido y no sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y todas esas cosas. Disputas necias, dice, disputas necias, peleas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí está lo que decía adelante. Dios arman todo su sistema y le quitan el dinero a la gente. Lamentablemente hay gente que sigue, también tiene parte de culpa. No comprobar que lo que se está diciendo es conforme a las palabras del Señor Jesucristo. Si la gente estuviera más atenta a la palabra de Dios, estuviera más en la lectura de la palabra de Dios, se daría cuenta que hay mucha gente que engaña en asuntos espirituales y aquí dice que toman la piedad, o sea, todas las cosas espirituales que tienen que ver con la piedad, con la palabra de Dios, toman la piedad como fuente de ganancia. Y la Biblia dice y nos aconseja, apártate de los tales, es un consejo. Hay personas que quedan lamentablemente heridas en su corazón, en su bolsillo, porque les quitaron todo y quedan con ese concepto de cristianismo. Y le dicen y pacte y dé más de la cuenta. Pero la Biblia enseña claramente cómo se debe dar, cómo se debe ofrendar al Señor. Y eso es la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Timoteo, capítulo 4, 13, decía, entre tanto que voy, ocupémonos en la lectura del Señor. Y si alguno enseña otra cosa, leímos todo lo que pasaba con esas personas. Juan 8 nos dice entonces, el que es de Dios, o sea, la persona que es cristiana, la persona que ha conocido a Jesús como Salvador, ¿cuál va a ser el resultado de tener a Cristo en su corazón? Que va a tener el espíritu de discernimiento para ver si lo que se dice está conforme a la palabra de Dios. Y ahí muchos van a ser librados de falsos maestros, de falsos evangelistas, que por esto que leíamos en Timoteo, que por excusa de la piedad van a tener ganancia y van a hacer cosas fraudulentas, teniendo como excusa la palabra de Dios. Dice entonces Juan, capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Hay personas que son de Dios y hay personas que no son de Dios. Y los textos que estudiamos la semana pasada, los textos anteriores, son muy fuertes. Y eso sí que son intolerantes, como dicen algunos. Pero están aquí, están en la palabra de Dios, yo no los puedo sacar. Y son palabras de Jesucristo, no son las mías tampoco. Dice Jesucristo, Juan 8, verso 44, si lo quiere buscar en su Biblia. Juan 8, 44 dice,
vosotros sois de vuestro padre el diablo. Son palabras de Jesús, nuestro Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y harto se habló la semana pasada que hay padres espirituales. Hay padre espiritual que es Dios y el padre espiritual que es el diablo. Pero si alguno le dijera a alguien, usted es hijo del diablo, se ofendería, diría, todos somos hijos de Dios. Pero el concepto bíblico que tenemos en la Escritura es que todos somos criaturas de Dios. Por eso es que Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios. El Señor en un principio dice, varón y hembra los creó. Somos creación divina, Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Pero luego viene en el transcurso de nuestra vida que comenzamos a hacernos preguntas, comenzamos a examinarnos, comenzamos a discernir entre el bien y el mal y tenemos que tomar ciertas decisiones. Y dentro de esas decisiones el Señor nos invita a que creamos en Él como Salvador de nuestra vida. Y los que creen en Él, los que reciben a Jesucristo, dice que los que creen, los que reciben al Señor, a los tales le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en los hijos de Dios. Pero los que no son hijos de Dios, los que solamente son criaturas de Dios, todavía sobre ellos está el príncipe de la potestad de las tinieblas. Ese es el nombre que se le da a Satanás, también se le da a la serpiente antigua, el engañador, el enemigo de las almas, el acusador de los hermanos. Todos son nombres para referirse a la misma persona que es Satanás, que no es un mito como algunos piensan, no es un mito, o no es por meterle miedo a la gente. Está Dios y está Satanás, está la luz, están las tinieblas. Está un camino angosto, está un camino ancho. Están las palabras de Dios y están las palabras del engañador. El que engañó a Eva, el que engañó a Adán, que son seres también que creemos que son reales. El fundamento tiene que estar firme. Creemos en toda la Escritura como palabra de Dios. Y Adán y Eva fueron seres reales, fueron seres reales. Aquí no entra la evolución, no entra la evolución porque Jesucristo vino como el segundo Adán. Por lo tanto, el primer Adán era un ser real que no tiene nada que ver con que evolucionó de alguna célula, una partícula. Es un ser real que Dios lo creó a su imagen y su semejanza. Y le creó una compañera, varón y hembra los creó. También es palabra inspirada. Por lo tanto, dejará al hombre, a su madre, a su padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el concepto de matrimonio que la Biblia nos describe y define, y el cristianismo lo cree así. Todo lo demás está fuera de la creencia cristiana. Está fuera, lamentablemente. Y esa palabra que he dicho recién es para los que creen en Dios. Los demás, algunas personas dicen, bueno, yo soy ateo. Proverbios nos dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. La Biblia no menciona al ateo, menciona a una persona que no cree en Dios y la llama necio. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces una persona necia que dice que no hay Dios, no le podríamos decir las palabras de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Hay personas que son de Dios y que van a recibir la palabra de Dios, y hay personas que no se interesan y no van a oír las palabras de Dios. Y el Señor le deja la libertad y le deja ahí el discernimiento a la persona. El Señor habla fuera de tiempo y en el tiempo necesario. Y la persona debe escoger. Yo no tengo demonios, decía el Señor, porque lo acusaban de tener demonios, porque el Señor enrostraba, encaraba lo que estos religiosos hacían. De su boca ellos alababan el nombre del Señor, pero con su corazón estaban lejos de la obra de Dios. Ellos querían participar de la religión para ser vistos, para ser alabados, para ser glorificados, y eso a ellos les llenaba. O sea que
¿Eso pasaba en el pasado solamente? ¿O en el día de hoy hay personas que les gusta que les tiren alfombra roja porque ellos se sienten superiores a los demás en lo espiritual? El Señor dijo, uno es vuestro Padre, uno es vuestro Padre, todos los demás somos hermanos, mire qué lindo. ¿Dónde hemos visto eso nosotros? Eso nos dejó el Señor a nosotros como mandato. Nada de jerarquías, nada de que algunos están por arriba, otros están aquí abajo. El Señor dijo, uno es vuestro Padre, ¿y dónde está? En los cielos. Y todos vosotros sois hermanos. Ese es el cristianismo bíblico. Aquí no hay alfombra roja para algunos y para otros que se sienten en un lugar por allá lejos. Todos son hermanos, uno es vuestro Padre. Lo demás es discriminación. Y como dice Santiago, que no hagamos acepción de personas en la iglesia, que el que viene con anillo o con ropa espléndida, le hacemos un lugar adelante en la congregación. Y el que no, al final, siéntate por ahí, lejos. Acepción de personas. El verdadero cristianismo no hace acepción de personas. Dice el Señor en el verso 51, Juan 8, 51, está en su Biblia también. Juan 8, 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Y aquí hay una confusión para los religiosos, que los mismos religiosos dicen, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron y todos mueren? Y ahora tú dices que si alguien recibe tu palabra vamos a vivir para siempre. Y el Señor está haciendo algo, una declaración espiritual, una declaración en el espíritu. Y estos hombres siguen pensando en lo terrenal. Eso le pasó a Nicodemo, que era un fariseo de la misma religión que estos que vemos en el capítulo 8. A Nicodemo el Señor le dice las cosas espirituales, que te es necesario nacer de nuevo, y él piensa en lo terrenal y dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No podía entender algo espiritual. El Señor le hablaba de lo espiritual y él lo iba a lo terrenal. Y aquí igual el Señor le dice, si alguno guarda mi palabra, no sufrirá muerte, nunca sufrirá muerte. El Señor habla de lo espiritual. Y estos religiosos están pensando todavía en lo terrenal. Dice, Abraham murió, ¿eres tú mayor que Abraham? ¿Los profetas murieron? ¿Acaso tú eres mayor que los profetas? Y la respuesta es sí, Jesucristo es mayor que los profetas, es mayor que Abraham, es mayor que todos, porque Él es el mismo Dios hecho hombre. En Timoteo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y dice el verso 54, y con esto vamos a terminar antes de ir a una pausa musical. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Los judíos tenían a Jehová Dios, a Elohim, lo tenían como su Dios, y el Señor les dice, al que ustedes llaman Dios, yo le llamo Padre. Y al decirle Padre, estaba haciendo una misma esencia con el Padre, y por eso los judíos también querían apedrearlos, porque ellos entendían que al decir esta declaración que se hacía hijo de Dios, se estaba haciendo a sí mismo Dios mismo. Entonces el Señor, Dios hecho hombre, vino a este mundo para salvar a los pecadores. Anduvo entre nosotros, andaba en un cuerpo humano, pero Él divino. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él estuvo aquí en este mundo, tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Por eso la Escritura no dice igual a los hombres, dice semejante a los hombres. Fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Él perfecto. Vamos a ir a una pausa musical y dejamos nuevamente esta invitación a que llame, conteste la pregunta y se pueda llevar este libro de regalo.
Estamos analizando el Evangelio según Juan y estamos considerando las palabras del Señor Jesús cuando Él dice: de verdad os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Murió. Y realmente estos judíos, estos religiosos, ellos eran ciegos en cuanto a el conocimiento de la palabra de Dios. En este momento el Señor no está hablando de muerte física. En la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros encontramos 4 tipos diferentes de muerte. Y la muerte, la palabra muerte, en las Escrituras era uno de los más grandes espantos, especialmente en el tiempo de Job. La palabra muerte en las Escrituras no significa extirpación o exterminio, sino más bien significa separación. Tal como ya hemos escuchado, nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu, o en el orden que queramos mencionarlo. También Dios es inmortal, Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Nosotros tenemos un principio, pero no tendremos fin, porque estaremos por la eternidad viviendo, ya sea con el Señor o separados de Él. Y como ya he mencionado, hay 4 tipos de muerte en la palabra de Dios. Y esto, hay una muerte que no tiene vuelta atrás, de la cual ya no hay remedio, no hay ningún tipo de cambio en cuanto a esa muerte cuando sucede. Y vamos a mencionar estos tipos de muerte para que los consideremos. Cuando Dios ordenó a Adán y Eva en el huerto de Edén que debían obedecer a su mandato, en el sentido de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día de que de él comieran morirían, primero se estaba refiriendo a la muerte espiritual, a la separación de Dios por el pecado, porque el pecado forma una barrera que impide al hombre acercarse a Dios, y por ende Dios tampoco puede acercarse al ser humano, ya que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Así, esa muerte es la muerte espiritual, de la cual hemos ya antes también estudiado en este mismo Evangelio según Juan, en el capítulo 5, cuando hablamos de que el Señor dijo: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y esto obviamente tiene que ver con la muerte espiritual. El ser humano, todos los seres humanos nacemos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Así, Dios llama a través del Evangelio e invita a que crean en Él, que acepten la obra sustitutoria de Cristo allí en la cruz como el pago del rescate para con Dios. Y aquellos que lo hacen, dice la palabra de Dios, tienen vida eterna, pasan de muerte a vida. Así, la muerte espiritual, esa muerte, las personas pueden pasar de muerte a vida. ¿Y quiénes son los muertos espirituales? Todos aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal, todos aquellos que no tienen el perdón de sus pecados. No importa quién sea, no importa la posición social,
no importa la posición intelectual, tampoco la posición religiosa, porque hay muchos hoy día, siendo religiosos, que están muertos en sus delitos y pecados, ya que nunca se han encontrado con el Señor Jesús. Y tenemos ejemplo de ello, y también lo hemos estudiado en este Evangelio, cuando consideramos a Nicodemo, un hombre religioso, conocedor de la palabra de Dios, un maestro en Israel. Sin embargo, él estaba muerto en sus delitos y pecados, y si no era restaurado, si no era hecho una nueva creación mediante el Espíritu Santo, él jamás podría entrar ni ver el reino de Dios. Así ahí tenemos un claro ejemplo de cómo algunos, siendo religiosos, con toda la religión que tienen, con todo el conocimiento de la palabra de Dios, eso no les da ningún mérito para obtener la salvación, porque la salvación es enteramente obra de Dios. Así tenemos ahí la primera muerte, la muerte espiritual. Luego tenemos la muerte física. Ciertamente Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron, fueron echados incluso del huerto y quedaron separados de Dios. Pero ellos más tarde sufrieron la muerte física. Y la muerte física tiene que ver con que se separa el cuerpo del alma, y el cuerpo va al sepulcro, va a la tierra, porque del polvo fue tomado y al polvo debe volver. Y el alma, que es la persona misma que habita en el cuerpo, va al lugar que eligió estando en vida. Si escuchó y aceptó el Evangelio de Cristo, él va a estar con Cristo, como dice el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vale decir, cuando la persona fallece, muere, al instante se va a reunir su alma con el Señor. Lo que queda en el cementerio allí es solamente su cuerpo, ese cuerpo que se va a deshacer, y que cuando el Señor Jesús venga en busca de su iglesia, va a ser transformado a un cuerpo semejante al del Señor Jesús. Así ahí tenemos la segunda muerte, el segundo tipo de muerte, que es la muerte física. Y el tercer tipo de muerte es la muerte eterna. Y de esa muerte, no hay cambio posible alguno. Cuando una persona muere físicamente, estando muerto espiritualmente, vale decir, sin haber recibido a Cristo como su Salvador personal, sin tener el perdón de sus pecados, no importa cuán religioso o cuán religiosa haya sido en toda su vida, esa persona su alma al lugar de condenación. Su cuerpo va al sepulcro, pero su alma va al lugar de condenación. Y tal como el Señor Jesús lo enseña en el Evangelio según Lucas, allí no hay cambio posible, porque de ese lugar nadie puede salir. Solamente va a salir del infierno para presentarse ante el gran trono blanco y ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así, querido amigo, de esa muerte es la que el Señor quiere librarte. Dios te ama y te amó de tal manera que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo envió a morir, una muerte vergonzosa, una muerte que sufría lo peor de la sociedad, pero lo hizo para que tú pudieses tener la posibilidad, si tú quieres, de escapar de la condenación eterna. Dios no quiere que el ser humano perezca, sino Él quiere que sean salvos, que tengan vida y que tengan vida eterna. Así, de esa muerte, querido amigo, no hay vuelta atrás. No hay poder humano, no hay poder angelical ni diabólico que pueda cambiar un alma del lugar de condenación. Nadie puede hacerlo. Así no te engañes. La persona que va a la condenación está ya por la eternidad condenado, sin Dios y sin salvación. Y aquel que va a estar con Cristo lo va a hacer por toda la eternidad. Va a estar en el lugar de descanso, de privilegio, de gozo, compartiendo
en la gloria del Hijo, la gloria aquella que su Padre le ha dado. Así tenemos ahí 3 tipos de muerte. Ahora, ¿por qué ocurre la muerte? La muerte ocurre a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted dice, ¿cuál es el cuarto tipo de muerte? El cuarto tipo de muerte tiene que ver con la muerte de Cristo. Esa es una muerte única, es una muerte singular. No hay ninguna muerte que sea igual a esa, porque todos los seres humanos morimos a causa del pecado. Pero el Señor Jesús fue el único hombre que ha habitado en esta tierra, del cual tenemos el testimonio claro en la palabra de Dios, el testimonio dado por Dios, que Él no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca, que Él jamás cometió pecado alguno. Él mismo preguntó aquí en el versículo 46, en donde estamos leyendo, en Juan 8, y dice Él, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía redarguirle porque Él fue la única persona impecable, la única persona santa que ha vivido realmente en este mundo. Así, amigo, la muerte de Cristo, Él murió en lugar es muerte vicaria, Él murió en lugar mío. Yo puedo decir con toda claridad, mi hermano que está a mi lado acá también puede decirlo con toda claridad, con toda verdad, sin jactancia, sino con mucho agradecimiento a Dios, porque todos merecíamos y merecemos la condenación por nuestros pecados, pero gracias al amor de Dios que se manifestó en la persona del Señor Jesús, hoy tenemos vida eterna y hemos escapado ya de la condenación eterna, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es para ti, querido amigo, en forma individual, personal, ¿cuál es tu condición delante de Dios? No te estoy preguntando qué piensas tú de ti mismo, porque todos nosotros salimos ganadores, porque siempre miramos a otros que son peores que nosotros, según nuestro razonamiento, sino más bien te pregunto, ¿cuál es tu condición delante de Dios? Si todavía estás sin salvación, tú estás a tiempo, porque el Señor Jesús te da esta maravillosa oportunidad, que escuches el llamado de Él. Él te llama y te invita ahora, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así, amigo, la invitación es de el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y obviamente se refería no a la muerte física, sino a la muerte eterna, a la muerte segunda. En cambio, los judíos dijeron ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Verdaderamente el Señor Jesús sí era mayor, y es mayor que Abraham y cualquier hombre que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y ellos murieron, obviamente, porque la paga del pecado es muerte y la palabra de Dios se cumple fielmente. Cada día en el mundo vemos cómo caminan hacia el cementerio los féretros, tantos chicos, grandes, ricos, pobres, amarillos, blancos, negros, de todos los colores, van a dejar sus cuerpos allí al cementerio. Pero lo que el Señor está haciendo referencia, lo reiteramos nuevamente, no es a la muerte física, sino a la muerte espiritual, la muerte eterna. Luego el Señor Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros
decís que es vuestro Padre, vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ahí está el Señor Jesús hablando como hombre, como el hombre perfecto, y Él está reiterando el hecho de que Dios, el Padre suyo desde el cielo, Él es quien le glorifica. Y el Señor Jesús, Él cubrió su gloria con un cuerpo de carne para venir a este mundo. Y cuando Él está orando poco antes de ir a la cruz, Él ora y dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Así Él cubrió su gloria con un cuerpo de carne para que los hombres, los seres humanos, pudieran conocerle y pudieran tener contacto con Él, porque a Dios nadie le vio jamás. Él, en una ocasión, sin embargo, dejó de escorrer un poquito el velo y un par de sus discípulos pudieron ver algo de su gloria. Seguramente en alguno de los capítulos siguientes a lo mejor vamos a encontrarnos con, o vamos a poder ver ese episodio. Pero el Señor Jesús, Él es eternamente glorioso. Y Él dice que Él conoce al Padre, porque de Él vino, de Él salió. Y Él no puede negar esta gran verdad, porque es la realidad de su vida. Él vino desde el cielo para cumplir la voluntad del Dios eterno. Y esa voluntad del Dios eterno es que Él venía para ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así Él le conocía muy bien, y además de conocerle, Él también guardaba, o más bien practicaba la palabra de Dios. Porque el guardar tiene que ver con practicar, con hacer la voluntad de Dios, con hacer aquello que Dios ordena en su palabra. Y el Señor dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Él está hablando, usando un lenguaje que estos hombres carnales no podían entender, porque el Señor Jesús está hablando cosas espirituales, y las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y estos hombres en su carnalidad no eran capaces de entender. Ellos solamente podían pensar en lo que alcanzaban a ver sus ojos. Entonces ellos dicen: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto o de verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí tenemos nuevamente el nombre de Dios. Yo soy el eterno presente. Y el Señor Jesús, Él, cual Hijo de Dios, es preexistente. Cual hombre, Él nació en Belén, es cierto. Pero cual el Hijo de Dios, Él ha existido por toda la eternidad. Y tenemos las declaraciones que ya hemos leído en este mismo libro, en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Luego tenemos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia que estaba allí en la ciudad de Colosas, verdades que realmente nosotros podemos considerar y ver la preexistencia de el Señor Jesús. Y dice en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, hablando del Señor Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así tenemos ahí una clara declaración de lo que es la eternidad, la preexistencia eterna del Señor Jesús. Así no debemos confundirnos. Él, cual el Hijo de Dios y cual Dios mismo, Él ha existido siempre. Cual hombre, Él nació en Belén. Y Él tuvo que hacerse hombre, Él tuvo que tomar cuerpo humano, porque de otra manera Él no hubiera podido cumplir la obra de expiación por nuestros pecados. Él no hubiera podido morir, porque cual Dios no podía hacerlo. Entonces Él tuvo que tomar forma humana, cuerpo humano. Y leemos en la carta a los Hebreos esta maravillosa verdad. Dice en el capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y agrega el Espíritu Santo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque luego dice y asegura el Espíritu Santo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así, amigo mío, la obra de salvación está completa, está hecha a plena satisfacción de Dios. El Señor Jesús, estando en la cruz, Él exclamó, consumado es, todo está pagado, todo está saldado, y Dios quedó satisfecho. Y es por eso que Dios te ofrece ahora salvación, y te la ofrece cual un regalo, ya que tú no puedes pagar el precio de ella, solamente tienes que recibir este gran regalo. El mayor regalo que ser humano jamás puede recibir es la salvación, la vida eterna. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a escuchar otro himno y luego vamos a despedirnos.
su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Fiar en ti. Muy bien, estamos terminando el programa. Queremos invitar especialmente a nuestra reunión especial este día sábado a las 6:30 de la tarde en Pedro Aguirre Cerda 189. ¿Por qué especial? Durante todo este año estamos estudiando el tema de las mujeres, y mujeres importantes o mujeres destacadas en la Biblia. Y este día sábado tocará el personaje de Débora en la Escritura. Así que le invitamos, hágase el tiempo, acompáñenos en estas reuniones que duran aproximadamente 1 hora, el día sábado de 6:30 hasta 8 de la tarde. Muy bien, vamos a regalar el libro que hemos ofrecido y la señora que se lo ganó, o señorita, es Mónica Parra, así para que lo venga a retirar aquí al canal en horarios de oficina. Queremos invitarle para el día sábado, tenemos una clase bíblica de 6:30 a 8, la entrada es gratuita por supuesto, y es una buena oportunidad para aprender también de la palabra de Dios. El día domingo tenemos reunión a las 19 horas, de 19 a 20 horas. Y en la mañana, escuela dominical de 11:30 a las 11:30 de la mañana. Así, si el Señor así lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes para seguir analizando el Evangelio según Juan. Deseamos que Dios les bendiga y que tengan un buen fin de semana.